Volví del funeral con los zapatos cubiertos de polvo y el alma cargada de preguntas. La casa de mi abuela Teresa se alzaba frente a mí como un recuerdo que se resistía a morir. Las ventanas estaban cerradas, pero juraría que alguien me observaba desde dentro. Quizás era solo la culpa, esa vieja compañera que me siguió durante años por haberme marchado del pueblo y haber dejado atrás todo lo que alguna vez creí sagrado. Mi abuela fue la última persona de la familia que hablaba de Dios como si lo hubiera visto esa misma mañana en el jardín. El Señor nos susurra, decía. Somos nosotros los que no queremos escucharlo. Yo sonreía con indulgencia, convencido de que la fe era un refugio para quienes temían enfrentarse a la realidad. Sin embargo, en el funeral algo cambió. El sacerdote habló de la parábola del hijo pródigo. Sentí que cada palabra caía sobre mí como una piedra suave pero inevitable. Siempre hay un regreso, dijo. Y cuando el ataúd descendió, tuve la extraña sensación de que no era el final de algo, sino el comienzo. El notario me pidió que me quedara después del entierro. Mi madre y mis tíos me miraron con una mezcla de sorpresa y molestia. Nunca fui el favorito. Me marché a la ciudad, estudié, trabajé en empresas donde nadie preguntaba por tu fe ni por tu apellido. Ellos se quedaron administrando las tierras, repitiendo tradiciones y asistiendo a misa cada domingo. En la pequeña oficina junto al cementerio, el notario abrió un sobresellado con lacre. Tu abuela dejó instrucciones muy precisas, dijo sin mirarme directamente. La herencia principal es para ti. Sentí un vacío en el estómago. No se trataba solo de la casa. También incluía las tierras del olivar y una suma considerable de dinero que nadie esperaba. Pero había una condición: debía vivir en el pueblo al menos un año y restaurar la antigua capilla familiar que llevaba décadas abandonada. Ella creía que tú entenderías, añadió el notario. ¿Entender qué? Esa misma tarde regresé a la casa para recoger algunas cosas antes de volver a la ciudad. No pensaba quedarme. Un año era demasiado tiempo para un lugar donde los recuerdos pesaban más que el aire. Mientras subía las escaleras, escuché voces en la cocina. No podemos permitir que se quede con todo, dijo mi tío Ramón en tono bajo pero firme. Siempre fue el favorito. Teresa estaba mayor, confundida, respondió mi madre. Seguro que él la manipuló. Me quedé inmóvil en el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Si se va antes de cumplir el año, pierde la herencia, continuó Ramón. Solo necesitamos presionarlo un poco. Hacerle la vida imposible. Sabemos que no soporta este lugar. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la traición. Era la confirmación de que la familia que defendía valores cristianos cada domingo era capaz de conspirar en la sombra. Recordé las palabras de mi abuela: la fe verdadera se prueba cuando nadie mira. Retrocedí sin hacer ruido y subí al desván. Allí estaba el viejo baúl donde guardaba sus Biblias subrayadas y cartas antiguas. Lo abrí con manos temblorosas. Entre papeles amarillentos encontré un cuaderno con mi nombre escrito en la portada. Para Daniel, cuando esté listo para escuchar. Lo abrí. La primera página decía: si estás leyendo esto, es porque has regresado. No a esta casa, sino a algo más profundo. Nuestra familia ha olvidado que la herencia más grande no es la tierra, sino la misericordia. Te dejo esta responsabilidad porque tú conoces el vacío de vivir lejos de Dios. Y solo quien ha sentido ese vacío puede reconocer la luz cuando vuelve a verla. Tragué saliva. La capilla no necesita solo reparación de paredes, continuaba. Necesita que alguien vuelva a encender la lámpara del altar. Durante años oré para que fueras tú. Cerré el cuaderno. No sabía si sentirme elegido o condenado. El viento golpeó una de las ventanas del desván, y por un instante recordé cuando, de niño, ayudaba a mi abuela a limpiar aquella capilla. Me hablaba de perdón mientras yo fingía escuchar. Me decía que cada familia carga con sombras, pero que alguien debe atreverse a romper el ciclo. ¿Era eso lo que esperaba de mí? Bajé las escaleras decidido a enfrentar a mi madre y a mi tío, pero la cocina estaba vacía. Sobre la mesa había una fotografía antigua. Mi abuelo frente a la capilla recién construida, sosteniendo una cruz de madera. Detrás, con la letra de mi abuela, se leía: donde dos o más se reúnen en su nombre,
Allí comienza la verdadera herencia. Sentí un peso distinto en el pecho. No era rabia. Era algo más complejo. Una mezcla de desafío y propósito. Esa noche no regresé a la ciudad. Me quedé en la casa, sentado en la oscuridad del salón, escuchando el reloj marcar cada segundo como si contara una nueva oportunidad. Afuera, las campanas de la iglesia sonaron a medianoche. No sabía cómo iba a enfrentar el plan de mi familia. Tampoco sabía si creía lo suficiente como para cumplir la condición de mi abuela. Pero por primera vez en muchos años, hice algo que no hacía desde niño. Recé. No fue una oración elegante ni aprendida. Solo un susurro torpe. Si realmente me llamaste de vuelta, muéstrame por qué. El silencio no respondió. Pero en algún lugar profundo, donde antes solo había indiferencia, comenzó a arder una chispa. Y supe que el verdadero conflicto no sería por la herencia. Sería por el alma de nuestra familia. A la mañana siguiente, el pueblo despertó cubierto por una neblina espesa que parecía salir directamente de la tierra. Caminé hasta la antigua capilla antes de que el sol terminara de asomarse. Quería verla solo, sin testigos, sin murmullos. El sendero estaba invadido por maleza. Cada paso crujía como si protestara por mi regreso. Cuando por fin llegué, me detuve. La capilla parecía más pequeña de lo que recordaba. Las paredes estaban agrietadas, el techo hundido en una esquina y la puerta colgaba torcida sobre una sola bisagra. La cruz de hierro que coronaba el tejado se inclinaba hacia el lado izquierdo, como si también estuviera cansada de resistir. Empujé la puerta. El interior olía a polvo y humedad. Rayos de luz atravesaban las rendijas del techo, iluminando partículas suspendidas en el aire, como diminutas almas buscando reposo. Avancé hasta el altar. La lámpara de aceite que mi abuela encendía cada domingo seguía allí, cubierta de telarañas. Sentí un nudo en la garganta. 1 año, susurré. Solo 1 año. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo tiempo lo que estaba en juego. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché pasos detrás de mí. Me giré bruscamente. Era Lucía. Habíamos crecido juntos. De niños corríamos entre los olivos, compartiendo secretos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Ella nunca se fue del pueblo. Sus ojos, oscuros y profundos, me observaban con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de descifrar. Así que es verdad, dijo. Te quedas. Eso parece. Entró sin pedir permiso y recorrió la capilla con la mirada. Tu abuela decía que este lugar guardaba algo más que recuerdos. ¿Qué quería decir con eso? Lucía dudó un instante. Que aquí comenzó todo, y aquí podría terminar. Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos voces acercándose desde el sendero. Mi tío Ramón apareció acompañado de 2 hombres del pueblo. Solo venimos a advertirte, dijo con tono amable, demasiado amable. Restaurar esto costará más de lo que imaginas. Tal vez deberías reconsiderar. Lo miré fijamente. No necesito consejos. Solo no queremos que te hundas, intervino uno de los hombres. Estas paredes no se sostienen con buenas intenciones. Entendí el mensaje oculto, no tendría ayuda. Al contrario. Esa misma tarde, cuando regresé con herramientas básicas, encontré la puerta arrancada y varias vigas rotas en el suelo. No era el desgaste del tiempo. Era sabotaje. La rabia me quemó por dentro. Por un instante pensé en rendirme. Volver a la ciudad. Dejar que se quedaran con todo. Entonces recordé el cuaderno. Esa noche lo abrí de nuevo, sentado en el suelo de la capilla bajo la luz de una linterna. Habrá resistencia, escribió mi abuela. No luches con odio. La oscuridad se alimenta del rencor. Si quieres restaurar estas paredes, primero tendrás que restaurar corazones. Cerré los ojos. ¿Cómo se restaura un corazón que no quiere cambiar? Al día siguiente comenzaron los rumores. Que yo planeaba vender las tierras. Que iba a convertir la capilla en un negocio turístico. Que despreciaba la fe del pueblo. Cada palabra era una piedra invisible lanzada contra mí. Pero algo inesperado ocurrió. El tercer día, cuando llegué con madera nueva para reforzar el techo,
encontré a Lucía limpiando el interior con un balde de agua. No vine por ti, aclaró sin mirarme. Vine por ella. Sabía a quién se refería. Trabajamos en silencio durante horas. El esfuerzo compartido rompía la tensión que las palabras no podían aliviar. Al atardecer, cuando colocábamos la primera viga nueva, escuchamos un crujido fuerte. La estructura cedió parcialmente y caí al suelo, golpeándome el hombro contra una piedra. El dolor fue intenso. Lucía se arrodilló a mi lado. «Esto no es coincidencia», susurró. Alguien aflojó los soportes. Miré hacia la entrada. Entre los olivos, una figura se movió rápidamente y desapareció. El sabotaje ya no era sutil. Esa noche, mientras el médico del pueblo vendaba mi hombro, mi madre evitó mirarme a los ojos. «Tal vez es una señal», dijo finalmente. «Teresa ya no está. No tienes que probar nada». «No se trata de probar», respondí. «Se trata de cumplir». «¿Cumplir qué? ¿Una promesa hecha a una anciana que vivía en el pasado?» Sus palabras me hirieron más que la caída. Subí a mi habitación y volví a abrir el cuaderno. Una hoja doblada cayó al suelo. Era una carta diferente. Si descubres que tu propia familia intenta detenerte, no los condenes. Ellos temen perder lo que creen que les pertenece. Pero la verdadera herencia nunca fue el dinero. Es la reconciliación. Si logras que oren juntos en esa capilla restaurada, sabré que comprendiste. Me quedé inmóvil. No era solo reconstruir un edificio. Era reunirlos. Y eso parecía imposible. Al día siguiente tomé una decisión arriesgada. Invité públicamente a todo el pueblo a una jornada de trabajo voluntario en la capilla el próximo domingo, después de misa. Sabía que muchos se negarían. Sabía que mi tío intentaría desacreditarme. Pero también sabía algo más. La fe que mi abuela defendía no era cómoda. Era desafiante. El domingo llegó. Después de la misa, el sacerdote anunció mi invitación. Sentí miradas clavarse en mi espalda. Caminé hacia la capilla con el corazón latiendo con fuerza. Al principio, nadie apareció. El viento movía la hierba seca como un susurro burlón. Luego vi una silueta acercarse. Era Lucía. Detrás de ella, una pareja de ancianos. Después, 2 niños. Y finalmente, para mi sorpresa, el propio sacerdote. Mi tío Ramón observaba desde lejos, con los brazos cruzados. El trabajo comenzó lentamente. Risas tímidas, conversaciones incómodas. Mientras levantábamos una pared caída, uno de los niños preguntó: «¿Por qué es tan importante esta capilla?» Me detuve. «Porque aquí aprendimos a perdonarnos», respondí sin pensar. Sentí algo extraño al decirlo. Como si las palabras no fueran solo para el niño. Cuando el sol comenzó a caer, habíamos logrado más de lo que esperaba. La estructura seguía frágil, pero ya no estaba sola. Antes de irse, el sacerdote encendió la vieja lámpara del altar. La llama tembló, débil pero viva. Todos guardaron silencio. En ese instante, vi a mi madre de pie en la entrada. No dijo nada, pero tampoco se fue. Y comprendí que la batalla no sería rápida. Porque la resistencia más dura no estaba en las vigas rotas. Estaba en los corazones que aún no se atrevían a creer que podían cambiar. La llama de la lámpara temblaba como si respirara. Nadie hablaba. El crepitar suave del aceite consumiéndose era el único sonido dentro de la capilla. Observé los rostros iluminados por esa luz frágil, el sacerdote con las manos entrelazadas, los niños en silencio inusual, Lucía con los ojos húmedos, y mi madre, inmóvil en la entrada, atrapada entre irse o quedarse. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi tío Ramón cruzó el umbral. Sus pasos resonaron sobre el suelo aún cubierto de polvo. Se quitó el sombrero lentamente, como si ese gesto le pesara más que cualquier palabra. «Esto no cambia nada», dijo con voz grave. «La herencia sigue siendo injusta». El sacerdote lo miró con serenidad. «¿Injusta según quién?» Ramón apretó los dientes. «Según lo que es correcto». Sentí la tensión crecer como una cuerda a punto de romperse.
¿Correcto es destruir lo que intentamos reconstruir? Pregunté sin levantar la voz. Un murmullo recorrió el pequeño grupo. Ramón me miró fijamente. Y por primera vez no vi solo enojo. Vi miedo. Si te quedas con todo, continuó, nosotros no tendremos nada. Comprendí entonces la raíz del conflicto. No era avaricia. Era inseguridad. Años de trabajo en las tierras, el temor a quedar desplazados, el orgullo herido. Respiré hondo. La herencia no me pertenece solo a mí, dije finalmente. La condición era restaurar la capilla y vivir aquí un año. No decía nada de excluirlos. Mi madre dio un paso al frente. Pero el dinero está a tu nombre. Saqué el cuaderno de mi abuela, que llevaba conmigo. Ella dejó algo más. Abrí la última página, aquella que no había leído en voz alta. Si Daniel decide compartir, que lo haga libremente. La generosidad no puede imponerse. Pero recuerda, el verdadero milagro no será conservar la tierra, sino conservar la familia. El silencio se volvió más denso. Miré a Ramón. No vine a quitarles nada. Vine porque ella creyó que podía unirnos. Si quieren, las tierras se trabajarán juntos. Los beneficios se repartirán como antes. Pero la capilla será de todos. Ramón bajó la mirada. Nadie se movía. Y entonces, inesperadamente, fue mi madre quien rompió el silencio. Tu abuela rezó por esto durante años, susurró. Por vernos aquí, sin gritarnos. Sus palabras parecieron atravesar algo invisible. El sacerdote dio un paso hacia el altar. La reconciliación siempre exige el primer paso de alguien dispuesto a perder orgullo. Sentí que ese alguien había sido yo. Y, de algún modo, también mi abuela. Ramón se acercó lentamente al altar. Observó la lámpara. Si esto es un truco, murmuró. No lo es, respondí. Extendí la mano. Por un segundo eterno dudó. Luego la tomó. El gesto fue simple. Pero en ese contacto se desmoronaron años de distancia. Un suspiro colectivo llenó la capilla. Lucía sonrió apenas, como quien presencia algo que no se repite dos veces en la vida. Esa noche permanecimos allí más tiempo del previsto. No hubo discursos grandiosos. Solo conversaciones torpes, confesiones a medias, recuerdos compartidos. Cuando todos se marcharon, me quedé solo frente al altar. La lámpara seguía ardiendo. Pensé en la ciudad, en mi antigua vida, en la comodidad de no implicarme demasiado en nada. Pensé en lo fácil que habría sido irme antes de empezar. No entiendo del todo tu plan, murmuré mirando la cruz. Pero creo que empiezo a aceptar que no era solo sobre dinero. El viento entró suavemente por la puerta abierta, moviendo la llama sin apagarla. Durante las semanas siguientes, algo cambió en el pueblo. No fue inmediato ni perfecto. Hubo discusiones, desacuerdos, viejas heridas que reaparecieron. Pero ahora había un espacio donde enfrentarlas sin huir. Cada domingo, después de misa, la capilla se llenaba un poco más. No todos iban por fe. Algunos iban por curiosidad. Otros por costumbre. Pero iban. Un mes antes de cumplirse el año, recibí una oferta desde la ciudad. Un puesto mejor, más dinero, estabilidad asegurada. La vieja tentación regresó. Podía aceptar, cumplir el mínimo necesario, dejar la administración en manos de mi tío y marcharme con la conciencia tranquila. Esa noche llevé la carta a la capilla. Me senté frente al altar y la dejé sobre la madera restaurada. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz alta. No hubo respuesta audible. Pero recordé algo que mi abuela decía cuando dudaba. Dios no grita. Confirma en paz. Cerré los ojos. Y por primera vez en muchos años, sentí paz. No la euforia de una decisión impulsiva. No el miedo disfrazado de ambición. Paz. Al día siguiente rechacé la oferta. Cuando se lo conté a mi madre, no respondió con argumentos. Solo me abrazó. Fue un abrazo breve, pero real. El año terminó. Legalmente, la herencia ya no tenía condiciones pendientes. Una tarde reuní a la familia en la capilla.
Podría quedarme con todo, dije. Pero no sería fiel a lo que comenzó aquí. Firmé los documentos que establecían una gestión compartida de las tierras y un fondo comunitario para mantener la capilla y ayudar a quienes lo necesitaran. Ramón me observaba con los ojos brillantes. Teresa estaría orgullosa, murmuró. Miré la lámpara. Espero que sí. El sol atravesaba las ventanas restauradas, iluminando el interior con una claridad nueva. No todo era perfecto. Nunca lo sería. Pero comprendí finalmente lo que mi abuela quiso enseñarme. La herencia secreta no era el dinero. Era la oportunidad de elegir el perdón cuando el rencor parecía más fácil. Era la posibilidad de regresar, no solo al pueblo, sino a la fe que había ignorado. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la capilla, escuché las campanas sonar a lo lejos. No como un final, sino como un comienzo. Y por primera vez, supe que no me había quedado por obligación. Me había quedado por convicción. Porque algunas herencias no se guardan en cuentas bancarias. Arden en el corazón. Y cuando arden de verdad, iluminan a todos los que se acercan.